Para mí es todo un honor, es todo un privilegio poder estar esta noche con ustedes dirigiéndome, compartiéndoles una información que es demasiado relevante y qué alegría por todas las personas que hoy se están conectando. Ya casi somos 200 personas aprendiendo acerca de bienestar, aprendiendo acerca de salud y sobre todo tomar una decisión en cuanto a hábitos, tomar una decisión en cuanto a salud. La alimentación es un determinante de la salud. Todo lo que hagamos hoy depende de cómo va a estar nuestra salud mañana y de cómo va a estar la salud también de nuestra familia. Entonces, voy a compartir una presentación. La idea es que todos puedan estar lo más atentos posibles, que saquen, que bueno que hayan sacado ese espacio, ese tiempo de su día para poder aprender un conocimiento que definitivamente es muy enriquecedor y que tiene la capacidad de cambiarle la vida a una persona. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Listo, bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema que es de vital importancia, que es el control de peso, son los hábitos saludables, más allá de la parte estética acerca del peso, sino más bien visto desde la parte de la salud, desde la parte de la prevención y cómo a través de algo que a veces parece insignificante en todo lado de nosotros nos toman el peso, ¿cierto? Cuando vamos a una consulta y a veces no le hacemos caso, a veces no le damos el nivel de importancia que realmente tiene, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hoy nosotros podemos empezar a poner nuestra mira al peso? ¿Listo? Y cómo a partir de eso podemos cambiar totalmente nuestra salud. Y resulta que el peso está demasiado relacionado con la salud. El peso es un indicador del estado de salud, porque al relacionarse con la estatura nos puede mostrar si hay un bajo peso, desnutrición, o por el contrario, un sobrepeso y obesidad. Y miren que esto es vital tenerlo en cuenta y tenerlo muy claro, porque a veces creemos que la malnutrición es solamente tener bajo peso, estar en un estado de desnutrición, cuando la malnutrición también se puede dar tanto por déficit como por exceso. Y la idea a través de este espacio, a través del Ganoderma lucidum, que es el producto del cual hoy vamos a hablar y vamos a enfocarlo a cómo nosotros podemos controlar nuestro peso mediante la alimentación, mediante un alimento que es completamente funcional. ¿Cierto? Entonces la idea es controlar estos dos tipos de malnutrición, tanto por déficit como por exceso, es decir, bajo peso, desnutrición o sobrepeso y obesidad, que los dos tienen un nivel de importancia demasiado alto y que si nosotros controlamos estos dos tipos de malnutrición, pues vamos a prevenir muchas enfermedades que pueden venir en consecuencia de esto. El control de peso evita problemas nutricionales, endocrinos, por supuesto, porque el ambiente hormonal tiene todo que ver con el peso, tiene todo que ver con la nutrición. Evita problemas psicológicos y también evita problemas sociales. En el campo de la nutrición y la dietética hay algo que es demasiado importante, que es el IMC, es el índice de masa corporal, y nos dice que son los valores de peso relacionados con la más baja mortalidad y morbilidad o la más alta longevidad. Eso quiere decir que estos valores de peso pueden ser un indicativo, ¿sí?, del riesgo de muerte prematura, el riesgo de enfermarse, pero también la posibilidad de tener una buena calidad de vida y tener una esperanza de vida mucho más amplia. Entonces, este es un corto ejercicio, es muy simple, que cada uno de nosotros lo podemos hacer desde casa y es sencillamente dividir nuestro peso en kilogramos sobre la estatura la elevan a la 2 y esa simple división con esta tabla nosotros podemos mirar si tenemos un riesgo de bajo peso. Estamos en un peso normal, que es entre los 18.5 y los 24, ¿no? Si bien esta tabla es en condiciones generales, en condiciones normales, se puede decir, ya para deportistas de alto rendimiento, para mujeres gestantes, para niños, se utilizan otras tablitas, otra clasificación, pero esta la podemos utilizar también como una pista, ¿cierto?, para poder ver en qué podríamos mejorar. Ahora, antes de empezar a hablar acerca de cómo ganar peso o acerca de cómo bajar de peso, es importante saber cómo funciona la energía
que proviene de los alimentos, porque todo lo que nosotros comemos, todo lo que nosotros consumimos, nos va a aportar un nivel de energía. Hay unos grupos de alimentos que aportan mucho más energía que otros, pero si bien todos tienen un porcentaje también de densidad energética, ¿cierto? Entonces acá, en el primer punto podemos ver que cuando hay un consumo de una cantidad de energía o alimentos que es igual a la energía gastada durante el día, hay un equilibrio energético donde el peso se mantendrá igual. Es decir, que si yo estoy consumiendo una cantidad de alimentos o X cantidad de energía y yo estoy haciendo actividad física que es proporcional a eso que yo consumo diariamente, podemos decir que el peso se va a mantener normal. Si nosotros, por ejemplo, queremos aumentar de peso, ¿qué funciona? ¿Qué sucede en ese sentido? Debemos consumir una cantidad de energía o alimentos mayor a la energía gastada. Y eso es lo que sucede muchísimo en pacientes, por ejemplo, que tienen sobrepeso, que tienen obesidad y tienen una vida muy sedentaria, no hacen ningún tipo de ejercicio, no hacen ningún tipo de actividad física y están consumiendo una gran cantidad de alimentos o alimentos muy energéticos, más de lo que ellos necesitan. Es ahí donde se da un aumento de peso debido a todas las reservas de energía que empiezan a acumularse en nuestro cuerpo. Pero si nosotros estamos hablando de perder peso o de un bajo peso, la idea es consumir una cantidad de energía o alimentos menor a la cantidad de energía gastada durante el día. Y es así cuando el peso tiende a disminuir. Entonces es bien importante entender ese balance de energía, ¿no? Porque a partir de eso nosotros podemos ver qué podemos hacer, ¿cierto? Para poder lograr un peso saludable. Entonces, vamos a empezar con la primera forma de malnutrición, que es el sobrepeso, que es la obesidad. Y en las Américas, la prevalencia de sobrepeso y obesidad es mucho más alta. El exceso de peso se da por la acumulación de grasa corporal. Claro, porque si yo no estoy haciendo actividad física y estoy consumiendo muchos alimentos, mi organismo no va a ser capaz de utilizar y de almacenar toda esa cantidad de energía o esa cantidad elevada de proteínas o de hidratos de carbono y empieza a acumularse. Y es ahí donde el tejido adiposo empieza a aumentar. Algo importante y es que las personas que están en esta condición tienen un mayor riesgo de infección por COVID-19, ojo con esto, de hospitalización, de mayor gravedad respecto a las personas que tienen un peso normal. Y es una enfermedad crónica multifactorial, es decir, se da por muchísimos aspectos y es por eso que también es importante conocerlos, porque no solamente es por comer de más o no solamente es por comer mucha grasa, ¿cierto? Porque se ha satanizado muchísimo las grasas o los lípidos, siempre se les echa culpa del sobrepeso, de la obesidad y en realidad no. La grasa también es necesaria, también incluso ayuda muchísimo en diferentes procesos hormonales, en diferentes procesos metabólicos. La grasa es fundamental. El problema está cuando la llevamos a un exceso. Y bueno, podemos decir que también el culpable es el azúcar, ¿cierto? Los alimentos que son altamente energéticos tienen una gran cantidad de azúcar y tienen un cero aporte nutricional. Es decir, son calorías vacías que generan ese sobrepeso. Entonces, la primera causa, los hábitos y la conducta alimentaria. Eso sí es básico cuando las personas aumentan de peso. Consumo de alimentos altamente energéticos superiores a lo que necesitamos, y era lo que veníamos mencionando, hacer un gran número de ingestas o que éstas sean de un tamaño muy grande, ¿cierto? Las alteraciones endocrinas, el hipotiroidismo es una de ellas. Las personas que tienen hipotiroidismo, la glándula de la tiroides no está secretando una buena cantidad de hormona tiroidea y eso afecta todo. Afecta su temperatura, afecta el ambiente hormonal, afecta el metabolismo. Es por eso que son personas que el metabolismo tiende a ser lento y es por eso que no se da una buena utilización y una buena captación de la energía y esta tiende a acumularse, ¿sí? Entonces es por eso que las personas que tienen hipotiroidismo, en primer lugar, tienen que estar muy juiciosos con su levotiroxina y deben, por supuesto, tener unos muy buenos hábitos alimentarios. También están las alteraciones de la hormona del crecimiento, que es una hormona que es fundamental para la regulación del peso, sobre todo en niños y en adolescentes.
la disfunción metabólica también. O sea, son otras condiciones que también afectan el peso. El sedentarismo, el ambiente obesogénico. Claro, porque si nosotros estamos viviendo, por ejemplo, en una calle donde hay un montón de restaurantes, de pizzerías, de comidas rápidas, pues nosotros vamos a estar mucho más propensos a comprar uno de esos alimentos, ¿sí? A ser un cliente frecuente de esos sitios. Entonces, ese ambiente no va a favorecer mi salud. Ahora, por ejemplo, si nosotros convivimos con personas que son deportistas, que tienen una alta cantidad, un alto consumo de frutas y verduras, pues nosotros también vamos a estar expuestos a consumir frutas y verduras y hacer deporte también. Entonces, el ambiente tiene todo que ver también con el desarrollo de los diferentes tipos de malnutrición. La genética, si bien la genética no es el único factor para desarrollar obesidad, la epigenética sí lo es. La epigenética es una combinación de genes, es decir, una propensión a la obesidad, una propensión al sobrepeso, pero se combina también con el ambiente y es lo que se llama epigenética. Es por eso que debemos tener muy en cuenta cuáles son nuestros hábitos, qué ambiente, en qué ambiente estamos viviendo, ¿cierto? Los factores económicos, lastimosamente hay muchos alimentos que son más económicos que los saludables y recurrimos a ellos por facilidad de tiempo, por ahorrarnos tiempo, ¿cierto? Entonces también nos llevan a un desarrollo de obesidad. Ahora, la obesidad aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, desórdenes metabólicos, diabetes mellitus, artrosis u otras complicaciones ortopédicas también y ciertos tipos de cáncer de colon, de mama, de próstata. Además, las personas obesas reportan menores niveles de bienestar relacionado con la salud y la calidad de vida y están en mayor riesgo de muerte prematura. Entonces, muy importante saber esto porque la obesidad es la base que da lugar a otras enfermedades. Hay personas, por ejemplo, que consultan por una hipertensión, que consultan por una diabetes y pretenden hacer su tratamiento de diabetes, de hipertensión, de enfermedad cardiovascular, cuando en realidad la mejor cura y la mejor manera de poder controlarlas es controlar el peso. Entonces, digamos que es la puerta a otras enfermedades que son bastante graves. La otra manera de malnutrición es el bajo peso, es la desnutrición y es donde sucede totalmente todo lo contrario. Hay una pérdida anormal de peso en el organismo y desde la más ligera hasta la más grave, causada por deficiencia en la calidad o cantidad de los alimentos consumidos. Es decir, cuando hay un aporte insuficiente de energía y también es multifactorial, también tienen que ver los hábitos. Todo lo contrario, un bajo aporte nutricional, un menor número de ingestas, las dietas inapropiadas, que hoy en día están muy de moda y todas las dietas van enfocadas a bajar de peso. Todas las dietas van enfocadas a tener un abdomen plano, ¿cierto? Pero, ¿qué debemos tener en cuenta? Que el bajar de peso sí es posible hacerlo de una manera saludable. Ya ahorita vamos a ver cómo. Trastornos de la conducta alimentaria, que precisamente dan lugar a que las personas consuman ese tipo de dietas que no están beneficiando para nada su salud. Los factores psicosociales, la depresión, el estrés, la ansiedad también tienen mucho que ver con el apetito, los factores biológicos. Y miren que la nutrición empieza desde el embarazo, incluso desde mucho antes, porque cuando hay una mala nutrición, se puede dar un riesgo de prematurez. Y cuando hay un riesgo de prematurez, pues vamos a ver que es un niño que tiene dificultades para ganar peso y tiene dificultades, por ejemplo, de malnutrición que dan lugar a la anemia, que es o del retraso en talla, que es una de los inconvenientes o de las condiciones más frecuentes y más graves. ¿Y qué va a pasar? Que va a ser un adolescente, que va a ser un adulto con muchos problemas a nivel de nutrición también. ¿Qué lo causó? De pronto una alimentación deficiente en la madre. Los factores socioeconómicos también, el consumo limitado por el bajo nivel de ingresos, no hay acceso, no hay disponibilidad y eso también afecta la desnutrición. De hecho, el otro día nosotros estábamos hablando con una colega y decíamos, qué lástima todo lo que sucede en Colombia. Colombia es un país demasiado rico que no debería haber desnutrición, no debería haber un bajo peso, pero
Bueno, ya sabemos por qué sucede que esa no disponibilidad, se puede decir, de alimentos. Algo tienen en común las dos. Algo tienen en común el sobrepeso y la obesidad y el bajo peso y la desnutrición. Algo tienen en común y es que en las dos el sistema inmune está comprometido. Porque por supuesto, una persona que tiene sobrepeso, el sistema inmune de una persona con sobrepeso no va a ser el mismo, la respuesta inmune no va a ser la misma que una persona que tiene un normopeso, que posiblemente una persona con peso normal va a tener una respuesta inmune más competente y más adecuada para poder defendernos de tantos agentes patógenos que están en el ambiente. Una persona con sobrepeso no tiene ese nivel de rendimiento y por supuesto la persona que tiene bajo peso tampoco. Entonces, ojo con esto porque son personas que suelen tener también muchas complicaciones a nivel del sistema inmunológico. Recomendaciones: consumir una gran cantidad de frutas y verduras. ¿Por qué? Porque si bien las frutas y verduras no van a aportar un nivel representativo de energía, tienen micronutrientes, vitaminas, minerales, contienen fibra. Hay algo que se ha dicho y que se ha debatido demasiado y es: las frutas tienen azúcar, ¿debería consumirlas o no debería consumirlas? Las frutas tienen fructosa, ¿cierto? Que es una de las maneras de azúcar. El problema está cuando se aísla la fructosa y se utiliza para endulzar otros alimentos u otras preparaciones, pero cuando la fructosa está en su matriz orgánica, que es la fruta, que es la verdura, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque no solamente tiene azúcar, también tiene fibra y al consumirla, esa fibra va a hacer que no haya una liberación tan alta de azúcares. Entonces es por eso que muchos nutricionistas recomiendan consumir la fruta entera, consumir la fruta en porción y no en licuado, ¿sí? Porque es mucho mejor consumirla con la fibra. Una dieta variada, una dieta de varios grupos de alimentos. Nosotros podemos obtener beneficios de los lácteos, podemos obtener beneficios de los alimentos cárnicos, de los pescados, de las frutas, de las verduras. Entonces la idea es poder tener una dieta variada para poder obtener los beneficios de todos estos grupos. Debe ser suficiente, no debemos caer en un exceso o en un déficit, sino que debe ser suficiente. Y para esto la idea es que todos podamos asistir a consulta también por un profesional de la nutrición y la dietética, porque todos nuestros requerimientos son distintos y eso depende mucho de la edad, depende mucho del estado fisiológico, depende de la actividad física que realices. Evitar carbohidratos simples. Esto también es bien importante. Hoy en día abundan los estudios que se han hecho acerca del azúcar y el efecto nocivo para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Entonces, la idea no es restringirlos totalmente, sino evitarlos, minimizar su ingesta. Tiene que ver con la miel, los azúcares, los caramelos, los postres, las bebidas industrializadas que son altas en azúcares también. Realizar actividad física y esto no puede faltar. Bueno, ¿qué papel tiene el Ganoderma lucidum, este alimento funcional dentro del control de peso? El Ganoderma lucidum es un alimento funcional, es un superalimento debido al alto aporte nutricional que tiene. 200 nutrientes, de los cuales más de 154 son antioxidantes, que lo que hacen es alimentar nuestras células, darnos una nutrición de calidad, pero también eliminar toxinas, porque miren que todos los días, debido a la contaminación ambiental, debido a la radiación, hoy en día estamos muy expuestos a todo lo que tiene que ver con celulares, con computadores, a la luz LED, ¿sí? Todo esto, toda esta radiación afecta, ¿sí? También, por ejemplo, el estrés, los malos hábitos de sueño, la falta de horas de sueño, todo esto hace que en nuestro cuerpo haya un exceso de radicales libres que pues generan muchas enfermedades, desde una gastritis, desde una migraña hasta un cáncer. Entonces, nosotros podemos decir, no, pero yo soy una persona que no consumo alimentos ultraprocesados, que yo consumo una gran cantidad de agua, que sí realizo actividad física, pero a veces no tenemos en cuenta todos estos factores que he mencionado. Es por eso que nosotros necesitamos suplementarnos. Suplementarse no es únicamente para una persona que tiene carencias a nivel de deficiencia de zinc, de magnesio, no solamente eso, sino también
todos en general. O sea, si ya, o sea, el mundo ha cambiado demasiado y hoy tenemos un virus que ha causado muchísimas muertes, muchísima enfermedad a nivel mundial, y es por eso que nuestra alimentación debe actualizarse, debe evolucionar y adaptarse de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. El Ganoderma lucidum cumple con esos requerimientos, ¿sí? Su gran aporte nutricional hace que obviamente nosotros podamos estar bien. Una persona que está bien alimentada, que tiene una alimentación en excelencia, pues va a tener un sistema inmunológico que va a responder mucho mejor ante todas esas toxinas. A nivel de historia, a nivel de tradición se conoce demasiado, ya hace más de 2000 años, es considerado el hongo de la inmortalidad, considerado el rey de las hierbas, es uno de los principales componentes de la farmacopea china más antigua y por supuesto también tiene una gran evidencia científica, además de la evidencia generacional, además de la evidencia por tradición. Resulta que se ha investigado muchísimo la relación que tiene el estrés oxidativo con la obesidad. ¿Qué es el estrés oxidativo? Es la aparición de esos radicales libres, que es, por decirlo así, toxinas que se acumulan en la célula, como la basurita diaria que se va acumulando y que si no la barremos y que si no la limpiamos, pues va a generar muchas enfermedades. Entonces, ese es el estrés oxidativo. Se ha relacionado la obesidad y el sobrepeso con bajos niveles plasmáticos de antioxidantes y un alto estrés oxidante debido al estado de inflamación crónico que causa la aparición de comorbilidades. Básicamente, lo que quiere decir es que los antioxidantes, si una persona tiene obesidad o tiene sobrepeso, son indispensables, los debe consumir. ¿Para qué? Para también poder controlar ese estado inflamatorio que causa el exceso de peso, ¿no? Y la aparición de muchas otras enfermedades. Entonces, es bien importante saber la carga nutricional que tiene el Ganoderma en comparación de otros alimentos, porque a veces cuando nosotros decimos tiene 150, 154 antioxidantes, a veces no sabemos exactamente qué nivel de antioxidación tiene. Resulta que el Ganoderma tiene 7 veces más vitamina C que la naranja, tiene 8 veces más omega 3 que el salmón, 3 veces más hierro que la espinaca. Un aguacate tiene 7 antioxidantes y es un buen alimento. El chocolate tiene 14 antioxidantes, no el chocolate con leche azucarado que nos venden por ahí, sino el chocolate negro puro. Tiene 14 antioxidantes, el brócoli tiene 7 antioxidantes y el Ganoderma lucidum tiene 154 antioxidantes en todos sus grupos y en todos sus derivados, ¿cierto? A nivel de antioxidantes que tiene. Entonces, la idea es poder mostrarles y compartirles algunos de los antioxidantes más representativos, que más estudios y más importancia han tomado, que se han aislado del Ganoderma lucidum. El primero de ellos es el germanio orgánico, que tiene una gran capacidad adaptógena. Y miren que esa palabra es clave para poder entender por qué el Ganoderma es fundamental, no solamente para el control y el equilibrio de enfermedades, que pueden ser gastritis, pueden ser migraña, pueden ser enfermedades cardiovasculares, sino también enfermedades o condiciones que tienen que ver con obesidad o con bajo peso. Resulta que el hecho de que el Ganoderma lucidum sea adaptógeno, eso quiere decir que está contribuyendo a nuestra homeostasis. La homeostasis es el mecanismo natural que tiene nuestro cuerpo para poder autorregularse, pero como estamos expuestos a todos estos factores, a todas estas situaciones, se puede decir, que nos causan enfermedad, la homeostasis no funciona de una manera correcta y resulta que empiezan a haber alteraciones tanto por déficit como alteraciones por exceso. Es decir, hipertiroidismo cuando hay un exceso, hipotiroidismo cuando hay un déficit, hiperglicemia, hipoglicemia, ¿cierto? Entonces, cuando se dan ese tipo de alteraciones es donde empiezan diferentes tipos de síntomas, es donde empiezan a aparecer signos clínicos y ahí es donde se da la enfermedad. La salud es equilibrio. La salud es cuando todas las funciones están desarrollándose de una manera normal y de una manera adecuada. ¿Cuándo hay enfermedad? Cuando algo se altera. Entonces, ¿qué quiere decir que sea adaptógeno? Que nos va a ayudar a regular, que nos va a ayudar no a bajar esa glicemia o a subirla, sino que nos va a llevar a un punto de equilibrio. Y ahí es donde hay salud.
Tiene un efecto también antimitogénico, previene la transformación celular anormal, cáncer, y protege del daño genético causado por los oxidantes. Otro antioxidante demasiado importante que ha sido aislado muchísimas veces y se ha estudiado demasiado del Ganoderma, y son los triterpenoides, son los triterpenos. El Ganoderma tiene una gran cantidad de triterpenoides y tienen un efecto antiangiogénico. ¿Qué quiere decir esto? Hagamos de cuenta que aquí hay un tumor, ¿sí? Hay un tejido tumoral. Todo ese tumor está lleno, está rodeado de vasos sanguíneos, ¿sí? Que están irrigando, que están llevando todo el oxígeno y la sangre hacia ese tumor, porque también son células. Y eso es lo que hace que ese tumor maligno prolifere y se genere la metástasis, ¿no? ¿Qué pasa? Si no hay metástasis, pues un tratamiento de quimioterapia o un tratamiento de radioterapia pues va a ser más efectivo. Eso es lo que se quiere a través del Ganoderma lucidum, poder mejorar la calidad de vida, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se ha visto muchísimo en el caso de los antioxidantes? Que inhiben la aparición de nuevos vasos sanguíneos, es decir, inhiben la aparición de la angiogénesis, que es el nacimiento de nuevos vasos sanguíneos. Entonces, si inhibe esto, si inhibe la oxigenación que rodea ese tumor, pues no va a haber cáncer, o al menos vamos a bajar ese efecto tan invasivo y ese efecto tan dañino que tienen las células cancerígenas. La enzima superóxido dismutasa también es uno de los antioxidantes más importantes. De hecho, acá hay un dato importante. Inicio del desarrollo de la obesidad infantil. Hay un aumento de la superóxido dismutasa para combatir el aumento de radicales libres. Pero una vez establecida la obesidad, se produce una disminución de esta. Es por eso que es importante que si ya está establecida la obesidad, poder consumir una gran cantidad de Ganoderma lucidum para proporcionar una mayor cantidad de antioxidantes en nuestro cuerpo. Y digamos que esta sería una excelente terapia para poder prevenir y controlar y retrasar, ¿no?, la aparición de complicaciones y la aparición de riesgos relacionados a alteraciones en nuestro peso corporal. Entonces, acá he traído un estudio muy importante que tiene que ver con el cáncer. Dice, beneficios potenciales del Lynchy u hongo reishi, Ganoderma lucidum, en pacientes con cáncer de mama. Entonces resulta que un grupo de personas no lo consumió y un grupo de personas que también tenía cáncer sí lo consumió. ¿Qué se pudo identificar? Que hubo una reducción efectiva del tumor, que no hubo una pérdida significativa de peso en los pacientes que tomaron Ganoderma, hubo un razonable buen apetito. De hecho, esto es algo bien importante porque lo primero que se pierde en el caso de una quimioterapia, cuando una persona tiene cáncer, es el apetito. Y esto nos lleva a una desnutrición y genera que el sistema inmune no funcione de una manera adecuada. No hubo náuseas, vómito, una buena tolerancia al régimen del tratamiento severo y tóxico. ¿Por qué quiero compartir con ustedes este estudio que tiene que ver con el cáncer? Porque es un estudio que demuestra toda la capacidad de antioxidación que el Ganoderma lucidum tiene. Es decir, que nos ayuda en el caso de un cáncer, nos ayuda a mejorar la calidad de vida de un paciente con cáncer. Totalmente también va a ser una de las mejores terapias coadyuvantes en personas que tienen alteraciones de peso, que tienen sobrepeso, que tienen obesidad. Y es de mucho cuidado porque una persona con sobrepeso fácilmente puede ir a parar a una UCI después de que le da COVID. Entonces, eso es lo que se quiere evitar precisamente. Este es un estudio ya más enfocado al tema de la obesidad. Resulta que la Facultad de Farmacia de la Universidad Nacional de Chungman en República de Corea se hizo una identificación de diferentes compuestos químicos contenidos en el Ganoderma lucidum responsables de tener efectos inhibidores sobre la adipogénesis. La adipogénesis es la aparición o es el origen de nuevo tejido adiposo, es decir, tejido graso, por decirlo así, el gordito, ¿cierto? Entonces hubo 4 triterpenos que fueron responsables de esta capacidad para prevenir esa adipogénesis. Algo que a mí me parece que debo resaltar muchísimo en el espacio de hoy es que el Ganoderma lucidum lo podemos consumir a través de unos vehículos
que ya las personas comúnmente los consumen, como lo es el café, como lo es el café capuchino, lo es el café tinto o el café negro. Recomiendo muchísimo para personas que tienen sobrepeso, para personas que tienen obesidad, el Gano Café clásico o el Gano Café negro. ¿Por qué? No tiene azúcar y tiene una gran cantidad de antioxidantes como los triterpenoides. ¿Sí? Las personas que lo han probado saben que tienen un sabor un poco más amargo, un poco más concentrado. No es solamente por el café, sino que los antioxidantes naturalmente tienen un sabor amargo. Y eso es lo que hace que pues tenga esa particularidad, se puede decir, pero es muy saludable. ¿Por qué? Porque va a empezar a regular el metabolismo. Nosotros habíamos hablado de que el Ganoderma lucidum es un adaptógeno. Entonces, además de alimentarnos, además de poder prevenir a través de la alimentación, va a poder regular el metabolismo, porque es un adaptógeno que va a mejorar la captación y la utilización de la energía y de los nutrientes que todos los días están ingresando a nuestro cuerpo. En el caso del chocolate, este es un chocolate suizo que tiene un excelente sabor, es delicioso. En Colombia lo hay, yo creo que en la mayoría de países también. Es un chocolate que contiene Exelium para personas, es importante para personas que tienen problemas del sistema nervioso, como depresión, como estrés, como ansiedad, enfermedades neurodegenerativas, y principalmente se recomienda mucho para personas que quieran aumentar su peso corporal, no solamente comiendo más, ¿sí? Porque la idea no es esa, la idea no es empezar a comer todo lo que queramos para poder aumentar de peso. No, la idea es aumentar, pero de manera saludable, sin alterar nuestro ambiente hormonal y sin alterar nuestro metabolismo. Este chocolate principalmente se recomienda mucho para aumentar la masa muscular, y qué mejor que aumentar de peso, que sea de masa muscular y no de masa grasa, ¿cierto? Contiene proteína de suero de leche y eso hace que haya una mejor hipertrofia. Hay un cereal que contiene espirulina y eso es algo muy importante porque usualmente no encontramos cereales de alto valor nutricional en los diferentes supermercados y son a base de pura azúcar. En este caso vemos que es un producto que contiene espirulina, que es una alga marina que aporta una gran cantidad de proteína vegetal. La ONU la declaró la comida del futuro, la FAO hizo un llamado para usarla en catástrofes como principal alimento, la NASA estudió la espirulina como fuente de nutrición para viajes espaciales. Entonces, yo siento una total tranquilidad y siento una total seguridad cuando yo recomiendo este cereal a un niño que tiene anemia, a un niño que tiene problemas de crecimiento, problemas de desarrollo, porque tiene una gran cantidad de minerales, de vitaminas, de micronutrientes como son el zinc, el hierro, el magnesio, que son fundamentales para poder, para que haya un buen crecimiento saludable. Están las cápsulas 100% concentradas del hongo, son el extracto puro, y también se recomienda muchísimo consumirlas en ayunas, ¿no? Lejos de las comidas, lejos del almuerzo, lejos del desayuno, para que haya un buen aprovechamiento biológico. Consumir Ganoderma lucidum más Exelium aumenta el efecto digamos, antioxidante que tiene el Ganoderma lucidum. Entonces, mi recomendación, consumirlas juntas. Bueno, acá en Colombia tenemos el Gano Transparent Soap, es el jabón con extracto de sábila, con extracto de papaya, contiene Ganoderma lucidum para las enfermedades de la piel, y una crema dental que no tiene flúor, porque el flúor es cancerígeno, es una neurotoxina. Y yo a veces digo, o sea, ¿por qué a veces creemos que el flúor es tan prohibido? Se puede decir, a los niños se les prohíbe el flúor, a los bebés también, a los adultos mayores, a los pacientes que están en quimioterapia, a las mujeres en embarazo, no utilicen flúor. La idea es que aunque sea un hábito diario, podemos hacer cambios a partir de ese pequeño detalle, y es no utilizar el flúor. ¿Sí? Todos los productos tienen su registro sanitario INVIMA, tienen el sello Halal que certifica que están totalmente libres de agrotóxicos, de pesticidas.
Y están las cápsulas de Cordyceps sinensis para las personas que les gusta ir al gimnasio, que quieren mejorar su rendimiento físico. De hecho, el Cordyceps sinensis tiene una gran evidencia en sistema respiratorio y en sistema inmunológico, porque lo que hace es producir interferón de manera natural en nuestras células inmunes, ¿no? Entonces también protege el hígado y eso es bien importante para las personas que, por ejemplo, consumen proteínas sintéticas, ¿no? Proteínas de estas que incluso son demasiado costosas, que es muy poco el beneficio que tienen, por no decir nulo, porque lo que estamos haciendo al consumirlas es sobrecargar nuestra función hepática, sobrecargar nuestra función renal. Entonces la idea es no consumir ese tipo de proteínas y empezar a consumir Cordyceps sinensis y cereal con espirulina para las personas que quieran llegar a una hipertrofia, aumentar de peso, que tengan problemas con aumentar de peso, son los productos más recomendados. Y lo más bonito, lo más chévere es que se pueden consumir a través de un café saludable, o sea, no se requiere que hagamos un cambio drástico en nuestra dieta, sino que a través de un café nosotros podemos empezar a controlar un hipotiroidismo, podemos empezar a controlar una alteración hormonal que de pronto no nos deja ni subir de peso ni bajar de peso. Bueno, esa era la información que yo quería brindarles, que quería compartirles en esta noche. La idea es que lo tengan muy en cuenta y desde mañana mismo empiecen a hacer definitivamente un cambio en su salud, un cambio en su alimentación. Para finalizar, no se olviden de esto que es bien importante, el Ganoderma como adaptógeno, y es una de las claves para poder tener un equilibrio totalmente en nuestro cuerpo. Para hoy, amor, paciencia y un buen Gano Café. Muchísimas gracias a todos por este espacio, por haberme tenido en cuenta también, y a todas las personas que hoy se conectaron, incluso de diferentes países. Para mí definitivamente es todo un honor.